ahora son 9, estaba mirando la hora, 9:18, ¿estamos bien? Perfecto, 9:18 y estamos ya recibiendo a nuestra querida psicóloga Silvana Sotolano. Buen día para ti, Silvana. Y además, buen día, viendo la escenografía divina. ¿Viste? Divina, la verdad. Hay cambios, muchos cambios. cambios. Y vos sabés que hoy además empezábamos el programa, también con algo que tiene que ver con los cambios, porque Cristian nos contaba de una noticia que justo el expresidente José Mujica había hablado en La Huella de Sereñi, de cómo Internet, de alguna manera, y las redes sociales había que tener cierto cuidado por la información que surge a partir de allí, de cómo nos ha cambiado muchas cosas la vida, las redes sociales, el uso y el no uso de la información, de los datos de las personas, bueno, con fines políticos, por supuesto, y recién nuestro productor nos apuntaba, capaz que es la resistencia a los cambios, y ya estamos en ese nuevo mundo. Bueno, y los cambios son el tema de hoy. Claro, en realidad sí, vamos a hablar un poco de, en realidad se nos ocurrió también porque ustedes también están viviendo un cambio acá, cambia la escenografía, claro. Uno tiene que volver a estar con el mismo tipo de programa en un lugar distinto. ¿Cuántas veces nos pasa que nos cambia el escenario, pero bueno, uno sigue siendo el mismo? Y cómo eso va a repercutir también en las cosas que vamos sintiendo. Los cambios en realidad uno no los percibe, son permanentes. Vivimos en permanente cambio. Cambiamos nosotros, vamos viviendo, los aprendizajes van asentándose uno arriba del otro y en realidad nunca las cosas se mantienen en el mismo lugar. Es cierto que la percepción o el desequilibrio que en cada persona ocasiona un cambio es diferente. Hay gente que vive cambiando y que disfruta de esos cambios y que le gusta necesita. Claro, y los cambios vertiginosos y que odia las rutinas y que necesita estar como en plena adaptación a cosas diferentes. En esos casos también vemos que a veces no es que la gente integre el cambio, vive cambiando sin llegar a comprometerse demasiado en esos cambios, que es una manera también de eludirlos, ¿no? Estamos hablando, yo qué sé, de las personas que no pueden meterse en un trabajo, perseverar ahí, que necesitan estar cambiando permanentemente. A veces el desafío es, bueno, voy a cambiar, pero no porque uno después se involucre en esa situación. También lo vemos en las relaciones de pareja, digo, la dificultad para algunos de comprometerse y de quedarse y estar como todo el tiempo picoteando en un lugar y en otro. Pero volviendo a esto de que el cambio es inevitable, también vamos a ver cómo cada persona tiene una historia distinta familiar con respecto a los cambios. También es necesario, imagino, para evolucionar. Si uno, porque es inevitable. Tiende a pensar que si quedas estático es como si quedáramos en una misma edad in eternum, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? En este cambio permanente y en este devenir de la vida donde uno sabe que vamos envejeciendo, vamos creciendo, a veces hay una necesidad de agarrarse de algunas cosas que uno sí siente que puede mantener como quietas, sin preguntarnos para qué o sin preguntarnos si eso es lo que en realidad queremos. Pero es más difícil a veces enfrentar el duelo porque cada cambio implica un duelo. Claro. Entonces enfrentar ese duelo, cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar en algo, tenemos como toda la parte novedosa y que nos engancha con el cambio, pero también tenemos muchas cosas que dejamos. Y para cada persona soltar esas cosas realmente es diferente, ¿no? Totalmente. Como uno lo va viviendo es como distinto. También viste que está esa premisa que tiene que ver mucho con la cultura oriental de los cambios son oportunidades, ¿no? Las crisis, tiene que ver también con las crisis, con los cierres de ciclos que quieren decir también aperturas de otros. A veces estamos poco entrenados para tener esa visión más positiva, ¿no? Como sí. Que a veces lo primero que pensamos cuando viene el cambio es, no, ¿y ahora? En vez de tomarlo por el lado positivo. Lo que pasa es que hay algunas situaciones que más allá de que nos resistamos a ellas, pasan y pasan. Por ejemplo, que nuestros hijos crezcan es algo inevitable. Si nosotros no cambiamos la forma en que nos relacionamos, si no empezamos a comprender lo que pasa desde otro lugar, si no nos adaptamos a los cambios sociales que también a ellos los implica de una manera distinta, como empezaste hoy hablando, ¿no? Este tema de las redes, por ejemplo. Los cambios permanentes y la información que cambia todo el tiempo, no fue lo que viví yo hace 40 años o 30 años. Exacto, ¿entendés? Entonces, claro, también nuestros hijos viven una realidad muy distinta, donde ya el cambio está dado y no tiene retorno. El cambio es permanente. El cambio es permanente. De todas maneras, me parece que lo que sí, y sobre todo nosotros que tratamos de llegar a veces a gente que está escuchando y que le pasan cosas, y creo que deberíamos como empezar a comprender que
como ese dicho que dice, no preocuparnos sino ocuparnos. Hay algunas cosas que van a cambiar, que cambian, y que tenemos que lograr una adaptación donde aprendamos, ¿no? Si uno, después de que vive algo, no aprende nada, es como que esa situación ni siquiera valió la pena. Entonces, para empezar, en lugar de ponernos en la parte oscura del cambio, pensar, bueno, ¿y para qué me puede servir esto? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué me deja lo que viví? ¿Qué puedo proyectar en una situación nueva de lo que viví? Y por otra parte, también comprender que hay un tiempo de duelo. Por ejemplo, nos divorciamos, tenemos un cambio de vida muy fuerte, no sé, un hijo se va a vivir a otro país y nos angustia mucho la separación. Bueno, sabemos que tenemos que atravesar un duelo. Estamos educados para evadir la tristeza, siempre. Eso te iba a decir, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que está como medio, no sé si mal visto, pero como que no se permite que uno esté triste. Siempre, como capaz que perdiste un ser querido, lo que sea, ¿cómo estás? Bien, 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 o ahí tirando, en vez de decir, la verdad, estoy mal. Lo que pasa es que inclusive con hechos traumáticos sí, pero con cambios que no son tan claros, la persona a veces tampoco es tan consciente de lo que le pasa. Entonces, muchas veces enfrenta el cambio, lo vive, pero después la angustia empieza a aflorar de alguna manera. Algunas veces estos cambios lo que producen son síntomas. Entonces, de repente, la persona te dice, no, a mí en realidad que me echaran de mi trabajo no me afectó nada, pero a los 2, 3 meses empieza con fobias o empieza con ataques de pánico. Claro. Entonces, revisar, detenernos, atravesar el dolor es lo que más nos cuesta. Y ahí es donde no aprendemos y tapamos los agujeros que vamos dejando o que va dejando en nuestra vida estas situaciones sin aprender absolutamente nada. Sí. Ese es el mensaje, ¿no? No, y también pensaba recién que hay cambios que generan, obviamente a todas las personas les generan cosas distintas, por supuesto, ¿no? Es muy, muy personal eso, pero hay cambios que generan una gran cantidad de estrés. Estoy pensando, por ejemplo, los cambios de trabajo, los cambios de casa, las mudanzas. ¿Cuáles son quizás los cambios más complicados? Generalmente, ¿no? Lo cual no quiere decir que a todo el mundo le suceda. En realidad hay cambios que son internos, que tienen que ver con procesos donde uno, yo qué sé, eligió determinado trabajo, pero en un momento se da cuenta que eso, o una carrera, y no le hace feliz, y toma la decisión de hacer un giro en su vida. Ahí lo que es positivo es que surge desde adentro, más allá de que también genera un duelo, porque probablemente esa elección que uno hizo antes también nos refleja en algunas cosas, claro. O sea que también uno suelta algo. Donde se complica son los cambios que nos imponen desde la realidad, donde a veces no es tan claro ver qué es lo que uno hizo para llegar a eso. Claro. Que vos no te esperás que un día te echen de tu trabajo, o que creas que tu marido o tu esposa es tan bárbaro y de repente vienen. No los buscados, sino los que, bueno. Sí. De todas maneras, me parece que está bueno, cuando creemos que están de afuera, revisar cómo participamos nosotros en ese cambio. Porque así podemos ver cómo actuamos, ver qué es lo que no queremos repetir y bueno, ir armando la vida acorde a lo que uno va sintiendo, que eso es a veces lo más difícil, ¿no? Totalmente. Bueno, me encantó, Silvana, adaptarnos a los cambios es fundamental porque vivimos en un mundo que cada vez cambia más rápido y creo que en todo sentido, ¿no? Y también respetar los procesos. Para cada persona, como tú decías, en cada familia la flexibilidad frente a los cambios es distinta y también ir respetando que lo que uno va viendo es lo mismo que nos pasa a nosotros los psicoterapeutas. Vos tenés a alguien en terapia y podés decir, qué bueno sería que esta persona hiciera tal movimiento. Pero y no compararnos, porque cada uno tiene sus y respetar tiempos, los tiempos, ¿no? de cada uno. Es eso muy es importante. Muchas gracias, Silvana. Bueno, a ti, encantada. Te deseo una feliz semana. Bueno, te voy a dar, no sé si es Semana Santa de turismo o cuál es la que festejás, pero bueno, que Muchas sea gracias. Muy linda para ti.